Muy buenos días, hermanos. Quería compartir con ustedes el devocional de hoy en la vida de los discípulos. Les invito a tomar sus Biblias y buscar en Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar con este versículo 14. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Llegamos al final de este repaso por la vida de los discípulos, llegamos al último, y el que siempre se menciona último en los listados, y siempre se aclara, Judas Iscariote, el que le entregó. Su nombre tiene un doble significado. Por un lado significa guía o guiado por Jehová, y también significa alabado. Era el único que no venía de Galilea. Él venía, según por el nombre Iscariote, de una humilde ciudad llamada Iscariot. Es muy difícil separar el nombre de Judas de lo que él hizo. Cuando escuchamos Judas, estamos escuchando automáticamente traición, algo negativo. Seguro que es uno de los nombres más rechazados a la hora de elegir cuando los padres están buscando un nombre para sus hijos. Hasta tenemos la famosa frase: es la piel de Judas, que utilicemos para describir a los niños que son muy traviesos. Podemos pensar y meditar en lo que Judas despreció y así tomar consejo para nuestra vida y no menospreciar esas cosas que él menospreció. En primer lugar, Judas estaba en el grupo, pero no pertenecía al grupo. Vemos en los evangelios que el Señor eligió a Judas para ser parte de sus discípulos. No lo hizo como algunos creen, que lo eligió para que cumpla su propósito en la vida, de ser el traidor. En Hechos capítulo 1, versículo 17, Pedro está hablando de Judas, están buscando un sucesor de Judas, y dice que era contado con los otros y tenía parte en este ministerio. Por eso Judas menospreció la invitación del Señor a ser parte de sus discípulos. Él estaba físicamente en el grupo, pero él rechazó en su corazón esa invitación del Señor. Su corazón estaba lejos. Él ejerció esa hipocresía que el Señor veía en Israel y que el Señor le refiere en la profecía de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Era contado como uno de ellos, pero no era un seguidor de Cristo. Judas nos enseña que no importa ser contados en un listado, ni cumplir con una tarea. Lo importante es realmente ser lo que el Señor nos pide que seamos. Judas menospreció también las palabras y la enseñanza del Señor. Él escuchó de los labios de nuestro Salvador la invitación constantemente a caminar por ese camino estrecho, a ser hacedor de la palabra de Dios y no solamente un oidor olvidadizo. Cuando el Señor habló en la parábola de los cimientos, él escuchó del Señor el tema de las riquezas, el tema del afán, de la ansiedad. Había una debilidad en Judas y era el amor al dinero. Por un lado tenía la invitación del Señor a seguirle, y por otro lado, en su corazón, estaba ese amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10, Pablo dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y se aplica ampliamente a la vida de Judas. Judas también menospreció la verdadera adoración. En Juan capítulo 12, versículo 4 al 5, cuando María, la hermana de Lázaro, rompe ese frasco de perfume de nardo puro, Judas hace un reproche de esto que María hace. Dice Juan capítulo 12, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón
y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Acá nosotros vemos un perfume de nardo puro, sino que vemos una adoración pura. María estaba entregando lo mejor que tenía, como solemos cantar, pero Judas pensaba en el dinero que podía robar si eso hubiera sido vendido. Él hace una cuenta rápida y dice, lo hubiéramos vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Por eso él menospreció esa verdadera adoración que brotaba del corazón de María, un corazón agradecido por lo que el Señor hizo, pero también por lo que el Señor era. Por último, podemos ver cómo Judas menospreció al mismo Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 15, como leímos al principio, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas vio muy valioso ese perfume de María, ese perfume de nardo puro, y dijo, esto valdría 300 denarios, el sueldo de un jornalero por 300 días de trabajo. Pero ahora para entregar al Señor, ni siquiera le puso un precio. ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y convinieron en 30 monedas de plata. Para Judas, ese era el precio que valía el Señor. 30 monedas de plata. El precio que se pagaba por un siervo que moría. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 21, versículo 32. Judas menospreció al Señor. El Señor que tenía que ser lo más importante para él lo estaba menospreciando. Pedro dice en su carta, en 1 Pedro 1:7, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Así que, haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo, Judas menospreció el ser un seguidor de Jesús, pertenecer a ese grupo íntimo de 12 discípulos. Él también menospreció las palabras del Señor, menospreció su enseñanza. Él también menospreció la adoración que brotaba del corazón de María, pero él también menospreció al Salvador. Quizás hoy no traicionaríamos al Señor, pero sí podemos tener en nuestro corazón esta actitud que tuvo Judas, menospreciar algunas de estas cosas que son tan importantes para nosotros. Fue muy triste el final de Judas. Dice Hechos capítulo 1 versículo 18. El 17 decía, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Judas tuvo muchas oportunidades y las desaprovechó. Tuvo el mejor maestro, pero no aprendió. Tuvo la mejor invitación, pero la rechazó. Que podamos tener una actitud totalmente contraria a la de Judas. Que podamos valorar que pertenecemos a ese grupo de seguidores de Jesús, de discípulos del Señor. Que valoremos nuestra iglesia, que valoremos también la enseñanza del Señor, su ejemplo, que podamos imitarlo, y que valoremos a nuestro Salvador, que año tras año Él tiene que ser más precioso, poder conocerle más y poder ver cuán precioso es para nosotros. Como dice una imagen en internet, Judas tenía el mejor maestro, tenía el mejor líder, tenía el mejor amigo, y sin embargo fracasó. Y la conclusión es, dice esta imagen, no importa a qué iglesia vayas, si su actitud no cambia, si su carácter no es transformado, usted seguirá siendo la misma persona. Espero que haya sido de bendición y que tengan un hermoso sábado. Que el Señor los bendiga.